Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver ejemplos de lo que es el tiro parabólico. ¿Sale? Póngale mucha atención. Mucha suerte y adelante. Hola a todos, ¿cómo están? En este caso vamos a resolver un problema de tiro parabólico. Dicen que desde el piso se dispara una flecha a 25 metros por segundo con 30 grados respecto al suelo plano. Despreciando la fricción con el aire, ¿cuál será su altura máxima? Entonces, para poder encontrar su altura máxima, tenemos que recordar que el tiro parabólico se descompone en movimiento en X y movimiento en Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser imaginar lo que está sucediendo. Tenemos aquí justamente una flecha. Esta flecha está siendo disparada a 25 metros por segundo. Eso sería su velocidad, junto con su dirección, que son 30 grados, ¿no? Cuando la flecha salga disparada, pues obviamente al ser disparada va a empezar a recorrer una trayectoria parabólica y en algún momento dado, aquí, justamente donde estamos marcando, tendrá su altura máxima, ¿no? Aquí en este punto que estamos marcando, aquí está la Y máxima. Sabemos que la flecha seguirá volando y continuará su trayectoria y caerá mucho más adelante del punto que estamos marcando, pero ahorita nos interesa encontrar su altura máxima. Para poder encontrar su altura máxima, podemos utilizar la fórmula de velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición y. Y si de aquí despejamos y, tenemos que y es igual a la velocidad final en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Entonces vamos a poder encontrar esta fórmula para poder resolver esto. Pero observen que esta fórmula pide componentes en y, tanto de la velocidad final como de la velocidad inicial. Entonces vamos a encontrar las componentes primero de velocidad inicial. Si aquí observamos este vector que tenemos aquí al inicio, podemos ver que estos 25 metros por segundo se pueden descomponer en una velocidad inicial en X, que se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme en tiro parabólico, y una velocidad inicial en Y, ¿no? Entonces, para poder encontrar la velocidad inicial en X, tendríamos que multiplicar los 25 metros por segundo por el coseno de 30 grados, aplicando trigonometría. Entonces, el resultado que obtendríamos sería de 21.65 metros por segundo. Y la velocidad inicial en Y serían los 25 metros por segundo por el seno del ángulo, que son 30 grados, lo que nos daría una velocidad inicial en Y de 12.5 metros por segundo. Ahora sí, vamos a tomar los datos correspondientes para poder resolver en ese caso el problema. La velocidad final en Y. Bueno, es importante que nos demos cuenta que tenemos aquí un punto de inicio, justamente donde salió disparada la flecha, y aquí un punto final. Entonces, la velocidad que me están pidiendo es la velocidad final. Recordemos que Y se comporta como una caída libre, por lo tanto, en la parte más alta de la trayectoria, solamente en la parte más alta de la trayectoria, la velocidad final en el punto que estamos marcando es 0 metros por segundo elevado al cuadrado, menos el valor de la velocidad inicial en su componente en Y, que si recordamos, como lo calculamos ahorita, es de 12.5 metros por segundo y corresponde justamente a este vector componente de la velocidad inicial que estamos analizando en Y, ¿no? Y ese valor es de 12.5 metros por segundo elevado al cuadrado, esto dividido entre el doble de la aceleración de la gravedad, que vale menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo esas operaciones, podremos darnos cuenta que el resultado es de 7.97 metros. Esta es la altura máxima que va a alcanzar esta flecha a través de ese análisis que estamos realizando. Vamos a resolver otra pregunta de este mismo vector. Ahora vamos a determinar cuál será su tiempo de vuelo. Entonces, vamos a hacer un esquema para recordar lo que estamos haciendo. Tenemos aquí el punto de inicio, donde va a ser lanzar una flecha a 25 metros por segundo con 30 grados de inclinación con respecto al piso horizontal, como bien nos lo decía el problema. Entonces la flecha va a salir volando.
siguiendo una trayectoria parabólica y después va a caer pues más adelante en un punto final, ¿no? Aquí tenemos nuestro punto de inicio, aquí tenemos obviamente nuestro punto final y lo que queremos encontrar es justamente su tiempo de vuelo. Entonces, para calcular su tiempo de vuelo, pues tenemos que utilizar obviamente las componentes y aquí podemos observar la componente de velocidad inicial en X, que como ya habíamos calculado tiene un valor de 21.65 metros por segundo y tenemos su velocidad inicial en Y, que como ya habíamos calculado tiene un valor de 12.5 metros por segundo. Entonces, utilizando estos datos es lo que vamos a calcular. Entonces, en el punto final, si observamos, vamos aquí a trazarlo para que quede mucho más claro, tenemos un vector velocidad final aquí, que llega al lugar donde va a ser el choque, ¿no? Y esta velocidad final, bueno, va a tener componente en Y, que vamos a llamarle velocidad final en Y, y tiene una componente en X horizontal, que como X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, entonces va a ser exactamente igual a la velocidad inicial en X que ya calculamos, que es de 21.65 metros por segundo. Entonces no olvidemos, y esta parte es muy importante, que en un tiro parabólico el movimiento en X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Por eso todas las velocidades en X son siempre la misma. Mientras que el movimiento en Y se comporta como una caída libre, justamente con las características propias de ese tipo de movimiento. Entonces, aprovechando esto y observando que el punto de inicio y el punto final están exactamente a la misma altura, entonces podemos decir que la velocidad inicial en Y, que es de 12.5 metros por segundo, será equivalente a la velocidad final en Y, pero con signo contrario, lo que significa que aquí tendremos menos 12.5 metros por segundo de velocidad final en Y. Esto sucede solamente porque el punto de inicio y el punto final están exactamente a la misma altura. Y en la caída libre es lo que pasa. En la caída libre podríamos decir que algo que lanzamos de este punto a 12.5 metros por segundo va a subir y cuando vuelva a regresar cayendo ya a este mismo punto lo va a hacer con un valor de menos 12.5 metros por segundo, siempre y cuando estemos hablando del mismo punto y de un movimiento completamente vertical en caída libre. Entonces esto es lo que vamos a aprovechar. Entonces vamos a calcular el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces el tiempo de vuelo lo podemos hacer con la fórmula de velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Si despejamos tendremos que el tiempo es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre la aceleración de la gravedad. Entonces quedamos que la velocidad final en Y es de menos 12.5 metros por segundo menos la velocidad inicial que tenemos en Y, que es de 12.5 metros por segundo, sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo esta operación, tenemos que el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total que va a volar la flecha para caer exactamente a la misma altura en un piso horizontal, es de 2.55 segundos. Ahora vamos a calcular otra característica que nos pide el problema. Ahora queremos saber cuál será su alcance horizontal. Entonces el alcance horizontal en este tipo de movimiento se representa por X. Y como X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, entonces este desplazamiento horizontal X lo podemos calcular con la velocidad en X multiplicada por el tiempo del punto que vamos a analizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, vamos a hacer un ligero dibujo que nos permita recordar que estamos calculando, ¿no? Entonces, volvemos a recordar que tenemos una flecha disparada a 25 metros por segundo con un ángulo de 30 grados con respecto al piso. Entonces, va a volar esta flecha, va a ser un tiro parabólico
y va a caer en otro punto más adelante, que este sería el punto final de la trayectoria, y obviamente el punto de lanzamiento es el punto de inicio. Entonces nosotros queremos saber qué tan lejos horizontalmente va a caer la flecha en este piso plano. Entonces a eso le llamamos X, queremos calcular su posición horizontal. Entonces vamos a encontrar X multiplicando la velocidad en X por el tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede calcular? Bueno, la velocidad en X, recordemos, ya la habíamos calculado, pero aquí la volvemos a recordar. Tenemos aquí una componente de velocidad inicial en X de 21.65 metros por segundo, y tenemos una velocidad inicial en Y, que ya la habíamos calculado, que es de 12.5 metros por segundo. Entonces justamente lo que nosotros queremos es la velocidad inicial en X, que es esta, y que tiene un valor de 21.65 metros por segundo, y lo vamos a multiplicar por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que nos tarda pasar del punto de inicio al punto final, y ese justamente es el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo, habíamos calculado, es de 2.55 segundos. Entonces ese tiempo es el que vamos a ocupar, 2.55 segundos. Y entonces, haciendo esta operación, podemos concluir que el alcance horizontal es de 55.21 metros. Esto significa que al disparar una flecha a 25 metros por segundo con 30 grados de inclinación en un piso plano, vamos a recoger la flecha, o la flecha va a chocar contra el piso a 55.21 metros adelante del punto de lanzamiento. Muchas gracias.